Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Lulu y muchas gracias por acompañarme nuevamente con un nuevo video tutorial más. Una disculpa ya que no he estado muy constante en el canal, pero estoy haciendo todo lo posible por estar más al pendiente. Una disculpa si no se escucha muy bien, es que ahorita ando con un poquito de tos con este cambio de clima. En este video tutorial vamos a aprender a realizar esta linda flor margarita. Ya sé que falta a unos días que llegue el día del amor y la amistad y apenas ando aquí con las florecitas para el ramo, pero igual y nos puede servir para otras ocasiones. Por ejemplo, ahorita que ya también se acerca el 10 de mayo. Espero que les guste y que se animen a realizarlo. Si tienen alguna duda, me lo pueden dejar en los comentarios. Si les gustan mis tutoriales, les agradecería mucho compartirlo para que llegue a más personitas que quizás también les pueda ser de gran utilidad. Miren, así está nuestra florecita. Y si es la primera vez que me visitas en este canal, te agradecería mucho suscribirte, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación. Los materiales que vamos a ocupar para realizar nuestra linda flor margarita va a ser estambre favorito en color verde perico, blanco, silicón frío, alambre para Shakira, que lo pueden conseguir en las mercerías, una tijera, un gancho del número 4, una aguja lanera, un marcador de puntos, unas pinzas para poder cortar el alambre y por aquí estambre en color amarillo, igual de la misma marca, el favorito, y un palito de bandera. Y si no cuentan con un palito de bandera, igual pueden ocupar alambre que sea de su agrado. Aquí en México nosotros lo conseguimos aquí muy fácil como un palito de bandera, que les dejaré también una fotito por acá por si no saben cuál es, y algodón sintético para rellenar. Vamos a realizar el centro de nuestra flor margarita y para esto vamos a ocupar el estambre en color amarillo. Hacemos un anillo mágico, enrollamos nuestro dedito de esta manera, meto gancho, lazada, nuevamente lazada para subir con una cadenita y adentro del anillo mágico vamos a realizar 6 medios puntos altos. Entonces hago lazada, meto adentro del anillo, tengo 3 en el gancho y cierro todo junto. Aquí llevo una, nuevamente hago lazada, aquí meto en el anillo mágico, tengo 3 y ahí va mi segundo medio punto alto. Y siguiente, lazada adentro del anillo mágico, tengo 3 en el gancho y cierro todo junto. Así la vamos a realizar hasta terminar con los 6 medios puntos altos. 4, 5 y 6. Jalamos el nudo corredizo. Vamos a cerrar ahora con un punto deslizado. Meto mi gancho aquí en mi primer medio punto alto y realizamos el punto deslizado. Subo con una cadena. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento de medio puntos altos. Realizaremos 2 medios puntos altos en el mismo lugar. Hago lazada, meto mi gancho aquí en mi primer medio punto alto, tengo 3 y cierro. Nuevamente lazada en este mismo punto, jalo y cierro. Y aquí tengo mi primer aumento de medio puntos altos. Así vamos con la siguiente. 2. Siguiente en este mismo lugar. Y aquí ya llevo 2 aumentos. Así le vamos a realizar por toda la vuelta y al terminar nos debe de quedar un total de 12 medios puntos altos, punto deslizado y cadena. Vamos a saltar esto y nuevamente vuelvo a meter mi gancho en el primer medio punto alto, realizo un punto deslizado y subo con una cadena.
Para la vuelta número 3 vamos a realizar un medio punto alto en cada punto. Realizaremos 12 medio puntos altos. Hacemos lazada en este mismo lugar, meto gancho y cierro los 3 puntos. Nuevamente, siguiente punto, lazada. Aquí ya llevamos 2. Siguiente, 3. Y así hasta terminar toda la vuelta. Y llegando acá tenemos punto deslizado, cadena, saltamos esos 2 y meto mi gancho aquí para deslizar y poder cerrar. Hasta en esta vuelta vamos a dejar el centro de nuestra flor margarita. Vamos a cortar nuestro estambre porque ya no lo vamos a ocupar. Lo sacamos, escondemos las hebritas sobrantes con la ayuda de nuestra aguja lanera. Vamos ahora a realizar el tallo de nuestra flor. Ocuparemos el estambre en color verde perico. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestro nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1 y 2. Siguiente, 1 y 2. Así le realizaremos por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, pero solamente tomando las hebritas delanteras, las hebritas que tenemos hacia adentro, y las que están hacia afuera van a quedar libres. Meto aquí 1, siguiente, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta terminar. Una vez terminado pasamos en este punto bajo, deslizamos y cortamos una hebrita pequeñita porque ya no lo vamos a ocupar. Jalamos. Escondemos las hebritas sobrantes con la ayuda de nuestra aguja lanera. Para realizar las hojitas que vienen aquí junto al tallo, vamos a ocupar las hebritas que dejamos libres en la vuelta número 2. Voy a meter mi gancho en una de mis hebritas, tomo mi estambre en color verde, jalamos. Esto lo vamos a llevar escondiendo conforme vamos tejiendo. Vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Ahora realizaremos un punto alto doble, una lazada, nuevamente lazada, meto mi gancho en este mismo punto, cierro los primeros 2, luego los otros 2 y por último los otros 2. Subo con una cadenita y ahora voy a realizar un punto deslizado. Aquí es donde subí con mi cadena y en este puntito realizo un punto deslizado. Así, y ahora nuevamente realizo 1, 2 cadenas y en este mismo lugar realizo un punto deslizado y así nos va a quedar. Paso a mi siguiente hebrita, acá jalo y realizo un punto deslizado, subo nuevamente con 2 cadenas, 1
2 cadenitas. Ahora realizo un punto alto doble en este mismo lugar, hago lazada, nuevamente lazada, meto mi gancho, tengo 1, 2, 3, 4 en el gancho, cierro los primeros 2, luego los otros 2 y por último los otros 2. Subo con una cadenita y ahora realizo un punto deslizado. Esta es la cadenita y en esta hebrita meto el gancho para realizar el punto deslizado. Subo nuevamente con una, 2 cadenas y en este mismo lugar realizo mi punto deslizado. Aquí ya llevamos 2. En total vamos a realizar 12. Una vez terminado con las 12 hojitas, nos debe de quedar así. Cortamos una hebrita porque ya no lo vamos a ocupar. Jalamos y lo escondemos. Una vez teniendo ya las 2 piezas, el centro de nuestra flor y la partecita que va a ir atrás, ahora sí vamos a armar los pétalos. Aquí en donde realicé mi punto deslizado, le coloqué un marcador para que no me confunda, porque me tienen que salir un total de 12 pétalos. Ahora vamos a tomar nuestro estambre en color blanco. Si gustan realizarle un nudo, aquí así lo voy a dejar. Vamos a juntar estas 2 piececitas, meto mi gancho tomando mi punto completo. En el tallo igual tomo mi punto completo. Ahora sí, jalamos el estambre en color blanco, lo paso por acá y lo paso por acá. Esto lo vamos a llevar escondiendo conforme vamos tejiendo. Ahora vamos a subir con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a tejer a partir de la segunda cadena. Esta es la primera, esta es la segunda y en la tercera tejemos. Vamos a realizar 5 puntos altos. Hago lazada, tengo 3 en el gancho, cierro los primeros 2, luego los otros 2. Ahí tengo mi primer punto alto. Siguiente, lazada, tengo 3 en el gancho, cierro los primeros 2, luego los otros 2 puntos altos. Siguiente, lazada, 3 en el gancho, cierro los primeros 2 y luego los otros 2. Ya llevamos 3 puntos altos. En total realizaremos 5. 3, 4 y 5. Al terminar nos debe de quedar 6 puntos altos porque vamos a contar las 2 cadenitas como un punto alto. En la siguiente cadena realizamos un medio punto alto, 3 en el gancho, cerramos todo junto. En la siguiente cadenita realizamos un punto bajo. Y por último, en la última cadenita realizamos un punto deslizado. En este mismo lugar voy a volver a meter mi gancho en este mismo punto, así, en el mismo lugar, y voy a cerrar aquí con un punto deslizado, así. Entonces nos debe de quedar 6 puntos altos, contando con las 2 cadenas, un medio punto alto, un punto bajo, un punto deslizado y otro punto deslizado que fue la última que realizamos. Pasamos ahora a nuestro siguiente punto, acá, y nuevamente vuelvo a tomar mis puntos bajos completos y esto lo llevamos escondiendo conforme vamos tejiendo. Aquí hago un punto deslizado,
Subo nuevamente con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Comenzamos a tejer a partir de la segunda cadena, 1, 2 y realizamos nuevamente 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente cadena realizo un medio punto alto, siguiente cadena un punto bajo, en la siguiente cadena un punto deslizado, nuevamente en este mismo lugar meto mi gancho pasando por mi punto completo y realizo mi punto deslizado. Ahora sí, ya llevamos 2. Así le vamos a realizar con todos los pétalos que nos hagan falta. En total nos deben de quedar 12 pétalos. Vamos a rellenar aquí en el centro de nuestra flor con algodón sintético. Antes de realizar los otros pétalos, vamos a colocar el palito de la bandera o el palito o alambre que vayan a ocupar aquí adentro de nuestra flor. Una vez ya rellenado, le vamos a colocar un poquito de silicón acá y lo vamos a colocar de esta manera. Ahora vamos a seguir realizando los otros pétalos que nos faltan, que este sería la número 10. Igual vamos a pasar nuestro gancho tomando nuestros puntos bajos completos. Jalamos, deslizamos y subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así le vamos a realizar hasta terminar. El último pétalo lo vamos a realizar aquí en este punto bajo. Ubicamos nuestro punto bajo de aquí de este lado y volvemos a repetir el mismo proceso. Y subimos nuevamente con 1, 2, 3, hasta terminar con las 10 cadenas y volvemos a hacer el último pétalo. Este punto que tenemos aquí no lo vamos a contar porque es del punto deslizado que realizamos. Así nos queda la primera parte de los pétalos. Vamos a comenzar ya con la segunda parte y la última vuelta. Voy a tomar mi alambre, lo voy a poner acá, voy a introducir mi ganchito y voy a jalar mi alambre con mucho cuidado para que me quede aquí donde está el tallo y después lo pueda yo esconder. Lo vamos a enrollar en el palito por el momento y ahora comenzamos con la segunda vuelta. Hago un punto deslizado aquí. Es un poquito complicado porque como ya le colocamos la maderita, aquí voy a poner un marcador en donde hice mi punto deslizado para que al final vea a dónde comencé con la vuelta. Conforme vamos tejiendo, vamos escondiendo el alambre. Les voy a enseñar unos 2 pétalos ya para que ustedes puedan seguir haciendo las demás. Acá voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a tomar las 2 cadenitas que saltamos al principio, que serían 9 y 10. Ahí están los 10 puntos bajos.
de este primer lado. Vamos del lado opuesto y vamos a realizar 1, 2, 3, 4 y 5, porque recuerden que aquí tenemos 5 puntos altos. 6, acá donde está el medio punto alto. En el siguiente 7, en donde está el punto bajo. Y 8, en donde tenemos el punto deslizado. En total nos quedarían 10 puntos bajos de este lado, que son las 10 cadenas, 8 puntos bajos de este lado, porque tenemos 5 puntos altos, luego tenemos un medio punto alto, serían 6, luego tenemos un punto bajo, serían 7, y por último tenemos un punto deslizado, que serían 8. Y aquí recuerden que en este mismo lugar realizamos un punto deslizado cuando terminamos de hacer el pétalo. Voy a volver a hacer mi punto deslizado. Ahí está. Vamos con el segundo pétalo. Recuerden también que comenzamos con un punto deslizado. Entonces aquí vuelvo a repetir mi punto deslizado. Deslizo. Y ahora sí, realizo un punto bajo en cada cadena que hice, que serían 10. Vamos a llevar el alambre escondiendo conforme vamos tejiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tomar en cuenta las dos cadenas que saltamos, 9 y 10. Y ahora comenzamos de este lado. Aquí vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, que son los puntos altos. Luego 6 con el medio punto alto. 7 con el punto bajo y 8 con el punto deslizado. 8 puntos bajos. Y recuerden que siempre cuando terminamos un pétalo hicimos un último punto deslizado. Entonces en ese mismo punto deslizado vuelvo a repetir un punto deslizado y así sucesivamente hasta terminar con los 12 pétalos. Ya he terminado de realizar mis 12 pétalos de mi flor. Ahora voy a cortar el estambre que me sobra, el alambre, perdón, que me sobra con mis pinzas. Y aquí también cortamos la hebrita sobrante. Aquí donde había colocado el marcador, que es el punto deslizado que realizamos, vuelvo a meter mi gancho y vuelvo a realizar un punto deslizado para poder esconder la hebrita sobrante. Aquí con mucha paciencia deslizamos. Ahora el alambre que nos sobró nos vamos a apoyar con nuestro ganchito. Aquí lo voy a meter y lo voy a pasar aquí a donde tengo mi madera. Ahora mi alambre lo voy a pasar por acá. Como es un alambre muy flexible, es fácil de manipular. Vamos a realizar la hoja de nuestra flor. Comenzamos con 14 cadenas. Hacemos nuestro nudo de deslizado. Ahora haremos 14 cadenitas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a comenzar a tejer a partir de la cuarta cadena desde el gancho. Esta es 1, 2, 3 y 4. Voy a poner un marcador aquí en mi tercera cadena. Aquí es para que yo no me confunda al momento de ya de terminar de dar toda la vuelta. Aquí coloqué un marcador en la tercera cadenita y nosotros vamos a comenzar a tejer a partir de la cuarta. Vamos a realizar 3 puntos altos en el mismo lugar. Lazada, cuarta cadena, meto mi gancho, tengo 3, cierro los primeros 2, luego los otros 2. Nuevamente, lazada, 3 en el gancho, cierro los primeros 2, luego los otros 2. Ahí van 2 puntos altos, lazada, cierro los primeros 2 y luego los otros 2. Ahora tenemos 1, 2, 3 puntos altos y contando con las 3 cadenas que dejamos al principio tendremos un total de 4 puntos altos. Ahora vamos a realizar 5 puntos altos. Igual, lazada, aquí va 2, cierro los primeros 2 y luego los otros 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora realizaremos 3 medios puntos altos. Lazada, paso por acá y cierro los 3 juntos. 1, siguiente, lazada, tengo 3 en el gancho, cierro los 3 juntos. Ahí van 2 medios puntos altos. Siguiente, lazada, cierro todo junto y tenemos los 3 medios puntos altos. Ahora toca realizar 2 puntos bajos. 1 y 2. Así nos queda la primera parte de la hoja de nuestra flor margarita. Y ahora subimos con una cadena. Aquí en la cadenita le voy a colocar un marcador para que al momento de hacer la segunda vuelta no me confunda yo o no me salgan mis puntos. Ahora voy a realizar un punto deslizado. Meto mi gancho aquí en la hebrita que está atrás de la cadena, jalamos y deslizo. Vamos a comenzar con el otro lado de la hoja. Aquí en esta última cadena, en este mismo lugar, vamos a realizar un punto bajo. Pasamos a la siguiente cadenita acá y realizo otro punto bajo. Y ya me quedan 1 y 2 puntos bajos, que son los 2 puntos bajos que realizamos acá. Nuevamente repetimos 3 medios puntos altos. Lazada, estamos tejiendo en donde tenemos los huequitos de la cadena, cerramos todo junto. Siguiente, 2 medios puntos altos. Siguiente, 3 medios puntos altos. Ahora nuevamente realizamos 5 puntos altos y llevamos esta hebrita escondiéndolo conforme vamos tejiendo. Tengo 3, cierro los primeros 2, luego los otros 2. Lazada, siguiente, tengo 2, cierro los primeros 2 y luego los otros 2. Ahí van 2 puntos altos. 3 puntos altos, 4 puntos altos y 5 puntos altos. ¿Ok? En el último huequito, aquí en donde realizamos los 3 puntos altos,
Nuevamente voy a realizar 3 puntos altos en el mismo lugar. Lazada, 1, 2, 3, realizo 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenitas, un punto deslizado en este mismo lugar. Y así nos queda la primera vuelta de nuestra hojita. Vamos a cortar esto para que ya no nos esté estorbando ahí. Vamos con la vuelta número 2. Ya, voy a quitar mi marcador y aquí vamos a realizar un punto bajo. Meto mi gancho aquí donde tenía marcado mi cadena. Vamos a tomar nuestro alambre para darle textura a la hoja y lo vamos a ir escondiendo por toda la orilla conforme vamos tejiendo. Lo voy a dejar aquí un poquito largo para después poder ponerlo en el tallo de la flor. Jalo mi estambre y realizo un punto bajo. Voy a marcar este primer punto bajo para que al final no me ande confundiendo. Aquí ocupé mi primera cadena, pasamos a la segunda cadena y realizamos otro punto bajo, 2 puntos bajos y por último a la tercera cadenita y realizamos otro punto bajo. Entonces nos queda así. 1, 2, 3 puntos bajos. Ocupamos ya las 3 cadenitas que dejamos al principio. Ahora vamos a subir con una cadena y vamos a realizar un punto deslizado ocupando la hebrita que está atrás de la cadena. Ahora nuevamente vamos a repetir 3 puntos bajos pasando al siguiente punto. 1, 2, 3 y ahora vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Realizamos un punto deslizado en la hebrita que está atrás de la segunda cadena desde el gancho. Esta es la primera, esta es la segunda. Entonces en la segunda hebrita meto mi gancho y realizo un punto deslizado. Y nuevamente vuelvo a repetir 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos bajos. Nuevamente volvemos a subir con 1, 2 cadenas, un punto deslizado en la hebrita de la segunda cadena desde el gancho. 1, 2, en la hebrita que está en la parte de atrás, meto el gancho y deslizo. Repito nuevamente. 1, 2 y 3. Subimos con 1, 2 cadenas, un punto deslizado en la segunda hebrita detrás de la cadena y nuevamente repetimos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Subimos con 1, 2 cadenas, un punto deslizado en la hebrita que está atrás de la segunda cadena desde el gancho. 1, 2 y aquí metemos y deslizamos. Y nuevamente volvemos a repetir 3 puntos bajos. Vamos a tomar en cuenta la cadena, aquí donde pusimos el marcador, y el punto deslizado. Y entonces vamos 1, quito marcador donde tengo la cadenita, 2 y tomando en cuenta el punto deslizado serían 3. Subimos con 1,
2 cadenas, un punto deslizado en la hebrita que está atrás de la segunda cadena desde el gancho y deslizo. Y así nos va a quedar la primera parte de nuestra hojita. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piquitos, contando con esto que está en el centro. Ahora vamos a tejer de la misma manera de este lado. Repetimos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 1, 2 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena y nuevamente vuelvo a repetir 1, 2, 3, 1, 2 cadenas de subida, un punto deslizado en la hebrita trasera de la segunda cadena desde el gancho. Siguiente, 1, 2, 3, 1, 2 cadenas, un punto deslizado. Siguiente, 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas de subida, un punto deslizado. Y ahora de este lado nos va a quedar así. Lo vamos acomodando bien, van dándole forma. La segunda de este lado nos va a quedar 1, 2, 3, 4 piquitos. Y nos falta uno para que sean 5 y 5 y con esta 6. Ahora aquí vamos a tomar en cuenta las 3 cadenas que tenemos de este lado. Entonces voy a realizar un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, una cadena de subida, un punto deslizado en la hebrita que tenemos atrás de la cadena, así. Y vamos a terminar con un punto bajo solo, porque tomamos las 3 cadenitas. Cortamos nuestro alambre. Voy a realizar un punto deslizado en el mismo punto deslizado de la primera vuelta, que lo tengo por acá. Deslizo, jalo mi estambre de esta manera. Voy a pasar esta hebrita por acá, así, y jalo para que quede como amarrado o reforzado. Antes de cortar vamos a colocarle silicón frío aquí en el alambre. Le vamos a colocar el silicón frío a la hojita. Y vamos enrollando nuestro alambre nuestro estambre al alambre para que se vaya escondiendo. Cortamos nuestro estambre. Una vez terminado de enrollar los estambres, de esconder nuestros estambres, así nos debe de quedar la hojita de nuestra flor. En total aquí realicé 3, pero esto es opcional dependiendo de cuántas hojitas le quieran colocar a la florecita. Entonces por acá colocamos un poquito de silicón frío aquí en la madera. Así. Nos vamos a llevar el alambre también, les digo, como es muy flexible, es fácil de manipularlo. Me voy a enrollar por acá. Y ahora sí, con ayuda de mi estambre en color verde perico, voy a ir escondiéndolo. Le vamos a dar las vueltas que sean necesarias para que quede bien reforzado. Así. Damos unos 3-4 vueltas para que nos quede bien reforzado y no se nos ande despegando. Y ahora sí. Así le vamos a ir dando vueltas hasta terminar de esconder el alambre. Conforme vamos avanzando, vamos colocándole un poquito más de silicón frío. Así le vamos a ir enrollando hasta donde ustedes crean conveniente colocarle la hojita. Aquí ya le voy a colocar uno. Si gustan colocarle 1, 2 o 3 o las que gusten. Aquí le voy a poner un poquito más de silicón frío
Para que no se despegue mi hojita, le voy a dejar aquí un pedacito libre y voy escondiendo. Así, bueno, espero que se vea. Así vamos a ir escondiendo el alambre, vamos jalando para que no quede flojito, sino que quede bien reforzado, y así sucesivamente hasta donde ustedes nuevamente crean conveniente en colocarle la otra hojita. Por aquí le voy a colocar la siguiente hojita, igual le pegamos, lo pegamos con silicón y vamos escondiendo así hasta terminar. Llegando a la parte final de la maderita, cortamos y colocamos un poquito más de silicón frío para que quede reforzado y no se nos ande desenredando. Acomodamos bien ahora sí los pétalos, vamos a dar las formitas como nosotros queramos, y de esta manera hemos llegado a la parte final de este tutorial. Espero que les sea de gran utilidad. Miren nada más qué bonito ha quedado. He realizado aquí dos, uno con el palito o la maderita más larga y esta la tiene un poquito más corta, pero siento que se ven muy bonitas porque las hojitas se ven un poquito más tupidas. Pueden colocarle las hojitas, las cantidades de hojitas que ustedes crean conveniente. Miren nada más. Espero pues que este tutorial les sea de gran utilidad y les agradecería mucho también pues compartir el video con personitas que quizás les pueda ser de ayuda o de utilidad. En lo personal aquí me ha gustado mucho y pues muchas gracias por su valioso tiempo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.